bless you, everyone. Gracias para los que están conectados hoy, que decidieron unirse a nuestro servicio. We want to thank all of you who decided to join us today. I want to read a scripture. It's in Philippians chapter 4. Quiero leer una escritura en Filipenses capítulo 4. It says, you can be sure that God will take care of everything you need. His generosity exceeding even yours in the glory that pours from Jesus. Our God and Father abounds in glory that just pours out into eternity. Yes. Podemos confiar y saber que Dios va a proveer todas nuestras necesidades y podemos saber que en Él somos completos. Él nos completa. Él suple. Y a ese Dios servimos y vamos a cantar al Señor juntos. We're going to sing together, and that's the kind of God that we serve, a God that cares about our needs, whether they be small or big to us, whether they be whether they feel like they're not as important as somebody else's. God cares. He loves us. So we are thankful for that.
Sí, Señor, queremos estar cerca de ti, porque es ahí donde encontramos esa paz que el mundo no da. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste y acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, oh Dios, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Es ahí donde queremos estar, Señor. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, nos rendimos a tus pies, Señor. Más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Una vez más, no hay lugar más alto, ay, Señor, más grande. Es ahí donde yo quiero estar. Que estar a tus pies. No hay lugar. Es ahí, Señor. Es ahí donde queremos estar. Más grande que estar a tus pies. A ti, oh Dios. Estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado
eterno, en esta noche hemos entendido, Señor, que cuando nos rendimos ante ti, cuando reconocemos que somos insuficientes, es ahí cuando tu poder, tu gracia, tu gloria comienza a trabajar en nuestras vidas. Cuando podemos decir, Señor, me rindo, es ahí cuando tu poder comienza a trabajar en nosotros. Señor, entendemos que a tus pies podemos llegar tal y como somos. A tus pies podemos llegar tal y como somos, Señor. Y no encontraremos a un juez. Cuando nos rendimos, encontramos a un Dios de amor. Cuando nos rendimos, encontramos a un Dios consolador. Cuando nos rendimos, encontramos a un Dios que extiende su mano y dice: quiero ayudarte. Cuando nos rendimos, Señor, encontramos a un Dios que dice: no temas, yo estoy contigo. Cuando nos rendimos, Señor, encontramos a alguien que nos dice: si tienes sed, ven y bebe. Es por eso, Señor, que declaramos: y aquí permaneceré postrado a tus pies. Aquí, Señor, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dilo con todo tu corazón. Y aquí postrados ante ti, Señor, postrados
Queremos y seguiremos creyendo, Señor, que tú todavía eres un Dios de milagros. Y si alguien allá en su casa, en su trabajo, donde quiera que nos esté escuchando o viendo, o cuando nos veas, no pretendemos creer que con lo que hacemos algo va a pasar, pero sí podemos decirte que al Dios que adoramos es un Dios que sigue vigente, es un Dios que no ha cambiado. Es el mismo Dios que dijo: si alguno está trabajado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Es el mismo Dios que dijo: yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor. Donde quiera que estés, es lo que queremos decirte. Dios sigue haciendo cosas a favor tuyo y mío. Gracias, Señor, porque nos permites poder rendirnos a tus pies. Y ahí es donde queremos estar, rendidos ante ti, Señor. Amén. Dios les bendiga y continuamos. Bendiciones, gracias Carmen por dirigirnos en la alabanza. Gracias Miriam, hermano Morris. Vamos a pasar unos poquitos minutos. So we're going to spend a few minutes on. No quiero, no quiero decir muchas cosas. I really don't want to say too much. Okay. Pero tenemos nuestro pasaje en Primera de Corintios capítulo 3, 10, 11 y luego del 16 al 23. Y así dice en español: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo.
Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. 1 Corinthians chapter 3, verses 10 and 11, and then 16 and on. Because of God's special favor to me, I have laid the foundation like an expert builder. Now others are building on it, but whoever is building on this foundation must be very careful, for no one can lay any other foundation than the one who we already have, Jesus Christ. Don't you realize that all of you together are the temple of God, and that the Spirit of God lives in you? God will bring ruin upon anyone who ruins this temple. For God's temple is holy, and you Christians are the temple. Stop fooling yourselves. If you think you are wise by this world's standards, you will have to become a fool, so you become wise by God's standards. For the wisdom of the world is foolishness to God. As the scripture says, God catches those who think they are wise in their own cleverness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, and they are worthless. So don't take pride in following a particular leader. Everything belongs to you. Paul and Apollos and Peter, the whole world and life and death, the present and the future, everything belongs to you. And you belong to Christ, and Christ belongs to God. Así que este es el tercer capítulo de esta carta a los Corintios. So this is the third chapter to of the letter to the Corinthians. Yeah. Corinthians. Thank Yeah. you. Y en esos tres capítulos, este apóstol Pablo usa un juego de So palabras. the Apostle Paul uses these words. Son frases especiales. They are special phrases, Y él habla de la sabiduría del mundo and he talks about the world's wisdom y de la locura de Dios. and God's craziness. No sé cómo, no me acuerdo cómo lo tradujeron en inglés, pero es como un juego de palabras. So it's like an exchange. No, I don't know. Son key phrases. I don't know. Okay, keywords. It's a play of words. Play of Yeah, juego de palabras. Yeah. Translated. yeah. Play of words, literally. Play of words. Y es importante esto And so this is important because porque Pablo dice, ustedes ven allá afuera y hay mucha gente sabia. Paul says, well, if you look around outside, you'll see that there's a lot of wise people. Y a Dios se le ocurre salvar al mundo. And so God makes it where he saves the world. Él quiere salvar al mundo He wants to save the world a través de la locura del evangelio. through the crazy making of the gospel. El evangelio no hace sentido So the gospel really doesn't make sense cuando queremos usar la sabiduría del mundo para when we want to apply the wisdom of the world in order to entender understand qué es it, lo que Dios quiere hacer. to understand what God wants to do. Pero nosotros sabemos, Dios es sabio. But we know that God is wise. Nosotros somos los que no somos sabios. We are not. We are the ones that aren't. Pero Pablo So está wise. jugando con esta idea. So Paul is kind of playing around with this idea. Okay, y sabiduría es la palabra importante. So wisdom, that word is the key or important word. En este capítulo 3 In this chapter 3, ya sabemos que esta congregación en we esta know ciudad that this congregation in this city, están divididos. they are divided. Y
Para nosotros es fácil diagnosticar cuando algo está mal. So for us, it's pretty good. We're pretty good at assessing when something is wrong. Pero primero, nosotros decidimos a qué líderes seguir. But first of all, we are choosing which leader we will follow, Es nuestra decisión. and it's our decision. Era la decisión de estos primeros And cristianos, it was their decision to make for pero these first también Christians. es nuestra decisión. But it's also our decision. ¿Quiénes son nuestros líderes? Who are our leaders? Y allá afuera en política, So when we're talking about in the world, out there in politics, en el gobierno, in the government, pero también dentro de la iglesia. and also within the church, Pero también como líderes dentro de la and iglesia. also like leaders in the church, ¿Qué clase de líderes queremos ser? what type of leaders do we want to aspire to be? Y si somos esa clase de líderes ¿a dónde vamos a llevar a nuestras congregaciones? So if we are that type of leader, we should think, where are we going to lead our congregations to? Porque una cosa es decir, puedo ver que esta gente tiene problemas. Because it's one thing to identify that these people have issues, Y muchos en el mundo de la iglesia, muchas personas, and several people in the world of the church, nos volvemos expertos en diagnosticar lo que está mal. we become experts in diagnosing that is wrong. Pero no sabemos But we don't know cómo buscar soluciones. how to actually find solutions. Y aquí es donde Pablo hace esto. So this is where Paul does this. Y otra vez, todo está en torno a la sabiduría de Dios. So this revolves around God's wisdom. Ok, y luego Pablo dice que él es el experto, And then Paul says that he's the expert at el arquitecto. No me acuerdo cómo dice en tu the Biblia. builder, an expert builder. Is Ok, what it says ok, here. un constructor experto. ¿Ya? He's an ¿Ya? expert builder. Yeah. Well, estoy leyendo a este hermano, se llama So Daniel Kirk. So this is the person that I've been following or reading on Daniel Kirk in this particular Capítulo. Ok. chapter. Y tal vez constructor experto no sea la mejor traducción, Maybe expert builder is not the most appropriate translation, pero un constructor sabio. but a wise builder, Ya, porque ha estado usando la palabra sabio, la sabiduría de Dios, because he's been using already this word, God's wisdom, la sabiduría del mundo. the wisdom of the world. Y ahora, And so now, cuando tratamos de edificar la iglesia, when we try to build the church, él piensa, he's thinking, un edificio. a building. La iglesia es como un The edificio, church is like a building, pero un edificio específico, but a very specific building, un templo. a temple. Y dice, yo soy el constructor experto He's saying, I'm the expert builder o el constructor sabio. or the wise builder. Y él empieza a construir con lo que ya se le fue dado. And so he begins to build with what he's already been given, Cristo which mismo, is Christ himself, Cristo crucificado Christ crucified, y Cristo resucitado. and Christ resurrected. Ese es el fundamento de la iglesia, That's the dice Pablo. foundation of the church, is what Paul says here. Ese es nuestro mensaje. That's our message, Proclamar a este Cristo to crucificado proclaim this crucified Christ y a este Cristo resucitado. and this resurrected Christ. Ahí es donde comienza nuestra fe. And that's where our faith begins. Ahí es donde la iglesia es And edificada. that's where the church is built, Y ahora él built up. le pide a los cristianos, ahora ustedes tienen que observar esto. He's asking the Christians, you need to observe this. Y tienes que, cuando tienes un problema serio, So when you have a serious issue, como cuando mi hermano serio, like when my brother Sergio, cuando se les compone el carro, él when es como yo. his car breaks down, he's like me. Abrimos We open the el carro, the car, nosotros los mexicanos le decimos cofre, el hood, there you go. y
Y lo que vemos es que observamos And so what we do is we observe, y nos damos cuenta que no sabemos nada. and then we observe, and we notice that we don't know anything. Ujú. Y luego And so tocamos then- diferentes and then- partes, so then we begin poking, touching different areas, esperando que de alguna forma se arregle el just problema. hoping that from one way or another, the issue will be resolved. Ujú. Pero Pablo dice, But Paul says, este problema que ustedes tienen de división en la this iglesia issue that you have going on with division in the church, es bastante serio. it's pretty serious. Así es que examínalo desde diferentes ángulos. So try to examine it from different angles. Ujú. Míralo de este lado, Look at it from this angle. míralo desde arriba, Look at it from above. agáchate y míralo desde Why abajo. don't you squat and look at it from underneath? Así vas a tener diferentes perspectivas. And in this way, you'll have different perspectives. Y la pregunta es, So the question here is, ya se te dio el fundamento, so you've been given this foundation, Jesucristo mismo. which is Jesus Christ himself. ¿Cómo vas a construir sobre ese fundamento? Now, how will you build over that foundation? Ujú. ¿Vas a usar lo que se te ha dado? Will you use what you have already been given? Y a ver si nos recordamos, en el capítulo 2 dice Pablo In que, chapter 2, Paul says que para el mundo that for the world, la palabra de la cruz the word of the cross es locura. is insanity. Ujú. Pero para Dios es sabiduría. But for God, it's wisdom. El seguir a Jesús So to follow Christ es tomar nuestra cruz is about taking up our cross y seguirlo a Él. and following him. O vamos a usar diferentes materiales, Or we will use different materials, como la sabiduría del mundo. like the wisdom of the world. Tenemos diferentes materiales, We have different materials. tenemos diferentes herramientas, We have different tools, pero no podemos cambiar el fundamento. but we cannot change the foundation. Y luego más abajo, lo que no So, leímos moreover, what we didn't actually read, es de que nuestro trabajo va a ser probado. it says that our work will actually be put to test. Pero lo que tenemos es este Espíritu de Dios. But what we do have is God's Spirit. Él dice, ¿no se dan cuenta que ustedes son He says, el "Don't you templo de realize Dios? that you are the temple of God?" Este templo no es una persona, por ejemplo, This temple is not a person, for example, como en la cultura en que vivimos, like in the culture in which we live in, la cultura cristiana, or the Christian culture. cada individuo dice, oh, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Every person says, "My body is a temple of the Holy Spirit." Y yo tengo que decir, sí, And so, what I have to say yes to that, pero but Pablo está hablando no de un individuo. Paul's not actually speaking about one person Cuando in él dice, particular. ustedes, está hablando de todos ustedes. When he says when he says you, he's talking about all of you. Ujú. Y ustedes son el templo de Dios You are the temple of God, y el Espíritu de Dios mora en ustedes. and the Spirit of God lives in you. Y es este Espíritu que nos revela la sabiduría de Dios. And it's this same Spirit that reveals God's wisdom to us. Cuando nosotros somos fieles When we are faithful en construir el templo de Dios, in building God's temple, significa que vamos a hacer a Cristo. it means that we will take Christ, Cristo es la parte fundamental that Christ will be the foundational piece here, y construimos este edificio and that we are going to build this building a la manera de Jesús. in God's way, Ujú. O en la manera de Jesús, de Cristo. in the manner of Christ, Ujú. Jesus, Ya, si nosotros comenzamos His way. si comenzamos a edificar un edificio, So we begin to build this building. la gente People va a decir, will say, ese edificio me recuerda a Cristo. that building reminds me of Christ. Se parece a Cristo. Oh, it actually looks like Christ. Se comporta como Oh, it Cristo. behaves like Christ. Ujú. Y en parte de lo que no leímos,
There's a part in which we didn't read, donde parece ser que ese trabajo puede ser destruido where it seems like that a piece could be destroyed porque no construimos bien. because we didn't build in the correct way. Y entonces Pablo dice, ¿cuál es el método? So ¿Cómo Paul's podemos like, construir? What's the method? How can we actually build? Y aquí es donde nosotros tenemos que tomar un espejo y mirarnos a So nosotros this is where mismos. we need to grab a hold of a mirror and look at ourselves. Porque dice Pablo, tienes que usar la sabiduría de Dios. Because he says, Paul says that we need to use God's wisdom. Si tuviéramos a uno de esos miembros de esa iglesia en Corinto, And if we had one of those church members of the church Corinth, o más bien a uno de sus líderes, aquí está uno de sus pastores, how about one of their pastors, for Yeah, per se? y le diríamos, We would tell them, hermano, tienes división en la brother, iglesia. you got division going on in your church. Y le diríamos, tú sabes que hay sabiduría humana y hay sabiduría de We Dios. would tell them, there's human wisdom, and then there's wisdom that comes from God. Y él diría, And sí, then that pastor would agree with us. sí, es cierto, estoy de acuerdo That's contigo. true. I agree. Y le diríamos, tú a propósito, And so we would tell him, you purposefully, o le preguntaríamos, ¿a propósito estás creando división entre los miembros de la iglesia? are you intentionally trying to create division amongst the members of the church? Y él diría, no. And he would say no. Y entonces, ¿por qué hay división? And so then you would ask, well, then why is there then division? Y el pastor tal vez diría, And the no, pastor would probably say, yo estoy haciendo lo mejor que puedo I'm doing the best that I can para que la gente siga a Jesús, so that people can follow Jesus, para proclamar su mensaje, to proclaim his message, el evangelio. the gospel. Y esto es importante, y yo creo This que is aquí terminamos. important. Okay, I okay. think we're wrapping up. Y nada más voy a leer esta frase. I'm going to read this phrase. Yeah. Y este hermano, Daniel Kirk, dice, la tentación no es de que queramos abandonar a Jesús The temptation is not that we want to abandon Jesus y seguir a la sabiduría secular in order to follow secular wisdom o la sabiduría del mundo. or the wisdom of the world. No, y escucha esto, la tentación The temptation es hacer que Jesús is to make Jesus que se conforme a nuestros patrones culturales. for him to conform to our cultural patterns Y nuestras expectativas de lo que es mejor. and our own expectations of what we think is best. Y cuando leí esto dije, So when I read this, I was like, whoa. y ahí estaba el espejo. And here was that mirror. Ningún siervo de Dios, No servant of God, ningún ministro del evangelio no minister of the gospel comienza diciendo, begins by saying, ¿cómo puedo hacer que toda esta gente se extravíe? how can I make it to where these people will get lost in their way? ¿Cómo puedo crear más How divisiones en can la I iglesia? just create more division in the church? No. No. Todos queremos ser más relevantes. We all want to strive to be more relevant. Queremos que nuestros cantos, We want our songs, nuestras reuniones, our gatherings, nuestras predicaciones, our preachings, que sean más for relevantes, them to be more relevant, que la gente pueda comprender for people to understand, y que la gente pueda decir, ya, eso hace sentido. and for people to say, you know what, yeah, that makes sense. Pero la tentación es de que, But the temptation here is que a veces comprometemos el mensaje del evangelio. sometimes we Compromise. compromise, yeah, the message, God's message El mensaje del evangelio, of the gospel. y queremos que Jesús se conforme a nuestra cultura. And so then we want Jesus to then conform to our culture. Y eso sucede And that actually occurs
sin nosotros darnos cuenta siquiera. without us even being aware of it. So, en los estudios que he leído So últimamente, in the studies that I've read as of late, ha habido gran atención there's been this great attention a las iglesias más exitosas de los últimos 20 años más o menos. on the most successful churches of the Yeah, como 20, 20, the 30 last años. 20 or 30 years. Y existe un común denominador And there's actually a common denominator o, within o- these churches, o un patrón similar. or a very similar pattern. if that. Yeah. Es como algunas de like- estas iglesias usaron técnicas de mercadotecnia, I don't know what. marketing skills. Oh, okay. Yeah. Usaron So estas some of these técnicas. churches were actually using some marketing skills Ujú. Y in there, crecieron. and they actually like grew in numbers. Y obviamente tienen And so they obviously líderes con mucho talento. they have leaders with much talent, Pero no han estado formando discípulos but they're realmente. actually not building up other disciples. No, simplemente existe una subcultura No, it's more like just like a subculture there que es casi idéntica a lo que existe afuera. that is very almost identical to what exists out in the world. Ujú. Es exactamente lo mismo, nada It's más actually like exactly the same thing. nuestros ídolos tienen otro nombre. Like our idols just have a different name. Y los miembros de la iglesia And son the church members are, básicamente consumidores. they're just basically consumers. Ujú. Y es solamente un reflejo de la cultura en It's general. just a reflection of the general culture Yeah. out there. Y eso es lo que pasa cuando And so this is what happens when le decimos, Jesús, tú eres parte importante de esta when congregación. you tell Jesus, you are an important part of this congregation, Nada más queremos que te but we Te just want you adoptes. to like just adaptes I want you to adapt to us, nuestras culturas, to our cultures, a nuestras expectativas. to our expectations, Jesus. Y Pablo dice, But Paul's like, no funciona así. It doesn't work that way. Y luego estamos las congregaciones pequeñas como esta. And so then there's small congregations Y, like y a ours. veces estamos pensando, ¿cómo le hago para ser como ellos? And then we're like actually looking at them and we're like, how can I do it so that I can be like them? Y en mi imaginación, yo And in me my imagination, imagino a Jesús diciendo, no, yo no quiero que ustedes sean así. I imagine, Jesus saying, no, I don't want you to be like them. No. Y Pablo nos dice, no, el fundamento es Cristo. And so Paul is also saying the same thing. The foundation is Christ. Y tú tienes que edificar. Ahora And so you need to build. busca materiales, I want you to seek materials. busca herramientas I want you to find tools. y edifica And I want you to build sobre el fundamento que es Cristo. upon the foundation, which is Christ. Pero mientras estás edificando, And meanwhile, you're building. asegúrate de que esta iglesia, este edificio, este templo, Make sure that this church, this building, este this templo, temple, se parece a Jesús, make sure that it looks like Jesus. que huele como Jesús, Make sure it smells like Jesus. que la gente de afuera diga, es idéntico a Jesús. That for people that are outside can look in and say, yeah, this is very identical to Jesus. Y eso nos obliga a nosotros And this forces us a juzgar cuáles son nuestros motivos. to really judge what are our true motives. ¿Por qué queremos hacer lo que queremos hacer? Why do we want to do what we want to do? Yeah. Y al final, Pablo dice, ustedes tienen que buscar, no la sabiduría del mundo, pero la sabiduría de Dios. And at the end, Paul is saying you got to seek God's wisdom, not the wisdom of the world. Ujú. Y termina diciendo esto, y So this lo is voy a leer what porque what he ends no saying, me lo because sé de I don't memoria. have it Dice, by memory. por lo tanto, verso 21 al 23 dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo
en el hombre. It says, so don't take pride in following a particular leader. Ya, nuestros métodos en la iglesia So our methods in the church, no son nada más ni nada menos que métodos. they are none less than that, methods. Nuestros líderes en la iglesia Our leaders in the church, no son nada más ni they nada are menos que nothing líderes. more than just leaders. Y sigue diciendo, al fin y al cabo, todo es de ustedes. Everything belongs to you. Ujú. Y menciona So he mentions los tres líderes más populares, tal vez, Pablo, Apolos y the Pedro. three most popular leaders. Y luego, luego se va a un extremo. Wow, It el goes to an universo, extreme. la vida, la muerte, lo presente, el futuro, todo es de ustedes. He says the whole world and life and death, the present and the future, everything belongs to you. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. And you belong to Christ and Christ belongs to God. Ujú. Ah, 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 es la responsabilidad de cada creyente, de cada cristiano. So it's actually the responsibility of every believer, every Christian, ¿A quién llamamos líderes? for us to really think about who we are calling leaders. Y aquí termino. This is where I'm going to end. Leonard Sweet. Leonard Sweet. Ustedes nos van a escuchar hablar mucho de él. Leonard Sweet You're going to hear me talk a lot about him. habla de cómo nosotros tenemos íconos por un lado He says that we have icons on one hand, y luego tenemos, no dice ídolos, pero se me olvidó la palabra ídolos y but íconos. another word similar to like idols on Pero- the pero- other side, Personalidades. personalities. Y nosotros seguimos, esta cultura sigue a And so personalidades. this culture is actually following personalities. Y para mis amigos aquí, yo soy como un Grinch. So yeah, for my friends here, I'm kind of like a Grinch. Oh, ya escuchó a este artista Hey, cristiano. did you listen to this, Christian artist? Yo a veces soy como, And I'm just like, oh, mire, hey, este look at this. personalidad cristiana. Look at this Christian personality. Leonard Sweet dice que el problema, Sweet el is peligro de seguir That the personalidades danger of following these personalities es de que la personalidad dice, mírame a mí, is that the personality says, hey, look at me. mira cómo me visto, Look at the way I dress. mira cómo canto, Look at how I sing. mira dónde vivo. Look at where I live. Y existe el peligro de que And the danger exists estas personalidades se vuelven ídolos. that these personalities in some ways become idols. Y él dice, And so he says, un ícono, por el otro lado, an icon, on the other hand, siempre apunta a una realidad más allá de sí misma. will always point towards another reality Ya, aside from them, a reality beyond beyond themselves. themselves. There you go. Ya. Y, por ejemplo, For example, cuando tú prendes tu computadora like if I turn on my computer y te dices, oh, tengo que escribir un documento. and I'm like, I need to write a document, Y dices, ¿dónde está el ícono que representa el programa de Word, I guess? Es lo where's que, the icon that represents Word program? y es un ícono. And it's an icon. Y tú And so then lo you presionas press it, y abre el programa. and then it opens that program. Ese ícono no es nada más que una representación That icon right there is nothing more than a representation de una realidad más grande. of a reality that is greater. En la iglesia nosotros reemplazamos esta iconografía So in the churches, we replace this iconography con personalidades. with personalities. Y eso no está bien. And that's not okay. Eso no está bien. It's just not okay. Okay. Nosotros debemos ser íconos. We actually should be the icons Cuando alguien nos presiona, so that when somebody presses on cuando alguien us, hace double click, when somebody double clicks on us, apuntamos a Jesús. we can actually point them towards Jesus Él es nuestro fundamento. because he is our foundation, Nosotros representamos a Jesús. because we represent Jesus. Así es de que So en lo que hacemos, in what we do,
en cómo practicamos nuestra fe. in the way in which we practice our faith. ¿Apuntamos a Jesús? Are we actually pointing towards Jesus? ¿O somos de las congregaciones que Or are we the type of congregation in which apuntamos a personalidades, we are pointing towards personalities a nuestro estilo de vida? or our style, our way of living? ¿Qué tan malo es esto? So how bad really is this? Uno de los líderes cristianos más prominentes en la iglesia evangélica, So one of the most prevalent leaders in the evangelical church, no voy a decir su nombre, and I'm not going to say his name, pero cuando tú lo escuches hablar, but when you listen to him speak, santidad brota it's like, woo, de sus this poros, de su piel. holiness just like pours out of, seeps out of his pores, out of his skin. Hace algunos años, cuando hubo esta crisis de los niños separados de sus papás en la frontera, So a few years ago, when this crisis began about the children being separated from their parents in the border, él fue a ver cuál era la realidad. he went there to see what was actually happening, the reality. Y él va representando a este mundo cristiano. And so he's going there representing this Christian world, if you will. Y regresa And so he returns y escribe una carta, and then he begins, carta pública, he writes a public letter. y dice, ya, la situación es como dice, es terrible. And so then he says, yeah, the situation is really as difficult, as terrible as is what you're hearing. Pero él dice, pero es necesario, But then he says, it's necessary. porque estamos en because peligro we are in danger de perder nuestro estilo de vida. of losing our lifestyle. Esa es una personalidad That's a personality apuntando a un estilo de vida. that is actually pointing towards a lifestyle. Y Cristo está ausente. But Christ is actually out of that picture. He's absent. Ya. Ese es el problema. And so that right there is the issue. Y Pablo dice, agarra el espejo So Paul's like, you need to grab hold of that mirror y mírate en el espejo. and look at yourself in the mirror. Piensa lo que estás haciendo. Think about what you're doing. Si no eres un líder, Even if you're not a leader, but pero ¿quiénes son tus líderes? who are your leaders? ¿A quiénes estás escuchando? Who are you listening to? Y si tú eres un líder, And if you are a leader, ¿estás edificando sobre el fundamento que es Cristo? are you actually building on the foundation that is Christ? Si viene un incendio, If there's a fire si hay un that huracán, starts, a hurricane, si hay un temblor, an earthquake, tu trabajo va a sobrevivir, will your work actually survive? o Or va a ser destruido. will it be destroyed? ¿Tu sabiduría está basada en lo que la cultura dice? Is your wisdom based on what the culture says? ¿O tu sabiduría está basada en lo que Dios dice? Or is your wisdom based on what God says? Que Dios dice que Él nos salva a través de este Cristo crucificado, pero que también ha resucitado. That God saves us through this Christ that has been crucified and this God that has been resurrected. Amén. Gracias, Carmen. Vamos a orar. Vamos a orar. Tú tienes una oración especial, una petición especial. Con la familia Andrade. Ellos son los que viven en Pomona. Ajá, ellos Sí, viven en ok. Pomona. Ellos son los que vivían en la misma casa cuando estabas recién casada y te cambiaste para Azusa. No son. Okay. Okay. Pero es tu primo. They live like 3 minutes away from my parents. Ok. Y es tu primo el que falleció. Ok. Y oramos por la familia de Carmen. Se llama Edmar. It's the Andrade. La familia Andrade. Ya. Y seguimos orando por Antonio y Victoria. El papá de él falleció. So we're going to continue to pray for Antonio and Victoria.
Antonio's father passed away. Y oren por ellos. And so if you can also pray for them. Y mi suegra también sigue so teniendo, My mother-in-law, she still continues having teniendo dolor en su pierna pain in y, her legs. aunque está un poco mejor, de todos modos sigue Even teniendo though, bastante dolor. she's getting better, but she Y still has pain. So seguimos orando we continue to por las pray personas que tienen peticiones. for the people who have prayer requests. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, de leerla. Señor, te pido por esta familia Andrade, los tíos, los hijos de Carmen. Y en medio de las pérdidas, Dios, nos volvemos a ti con la esperanza de que tú traigas consuelo. Y en medio de las pérdidas de seres queridos, Dios, tú pongas tu mano de misericordia sobre ellos. Y es obvio que hay situaciones donde no hay ninguna palabra que pudiese traer alivio, pero tu presencia sí. Y en medio de dolor que no tiene sentido, que no tiene razón, Dios, que tu presencia pueda estar con esta familia, con este padre, con esta madre, con los hermanos, Dios. Ayúdalos. Y te pido por Antonio, por su hermana, por sus sobrinos, que también les des consuelo en medio de la pérdida de su papá, del abuelo. Dios, sé con ellos. Los ponemos en tus manos y ayúdanos a comunicar, a transmitir tu gracia que está con nosotros, incluso en situaciones donde no hacen sentido para nosotros, Dios. Guárdalos y te pedimos por mi suegra, Dios, que está recuperándose. Te pedimos que la sanes. Usa los doctores, usa la medicina, Dios, y dale alivio por las necesidades que hay en torno de nosotros, Dios. Ayúdanos. En esta noche te pedimos que nos des inteligencia, nos des entendimiento y nos des valor para examinar qué es lo que estamos haciendo y poner nuestros motivos, el deseo de hacer las cosas en tu reino y decir, Dios, enséñame, prepárame, capacítame para usar tu sabiduría en edificar tu iglesia. Ayúdanos a poner siempre a personas antes que programas o edificios o incluso principios o tradiciones. Gracias por tu palabra, gracias porque estás con nosotros. En tus manos nos encomendamos y pedimos que hasta que nos volvamos a ver en este lugar, tu gracia y tu compasión esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo a las 11:30. Sunday at 11:30 if you could come.